a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al segundo episodio de nuestro recorrido por Centroamérica dentro de nuestra serie de este gran viaje por las regiones y los lugares y los universos de América Latina. Estábamos hablando del cielo de las mariposas y los quetzales. Ahora nos vamos a hablar de los cielos a los sueños. Y el sueño de una Centroamérica unida es el sueño de Morazán. José Martí decía, la sombra de Bolívar que soñó para América del Sur una sola nación, y la sombra de Morazán, incrustados en la espada triunfante de las 5 repúblicas de la América del Centro. Es decir, Morazán es a Centroamérica y a su imaginario de una unión histórica lo que Bolívar al sueño de América del Sur, que ya llegaremos allá y hablaremos al respecto. Y en esto se refería Martí, uno de los primeros artífices en pensar una identidad de América Latina. Nosotros nos vamos a meter con Martí ya mucho más en el capítulo del Caribe, que es el siguiente capítulo después, y ahí hablaremos de José Martí. Pero ahora lo traemos porque José Martí nos hablaba de Francisco Morazán, un político, un militar hondureño que representa la idea de una unidad centroamericana. Vamos a ver que de una u otra manera cada una de las regiones de nuestra América Latina ha tenido sueños de unidad, diferentes proyectos, formas de imaginarse en una confraternidad universal que de una u otra manera todos sentimos posible en la manera como nosotros nos referimos culturalmente los unos a los otros. En lo político la cosa no ha sido tan fácil, pero en el espíritu y en el alma nos vamos llevando juntos de una u otra manera entre hermandades. Entonces resulta que Morazán es uno de los personajes más importantes de Centroamérica, uno de los estados de la República del Salvador, lleva su nombre, Morazán, y él llegó a gobernar a Honduras, Salvador, Costa Rica, es decir, él fue presidente de toda Centroamérica, digamos, su sueño estuvo al alcance. En 1821 Morazán se opuso a la anexión de las provincias de Centroamérica al Imperio Mexicano. La vez pasada estábamos hablando de ese punto en que cuando se produce la independencia del Imperio Español, todo el mundo tiene que coger un rumbo y montarse en algún barco. O sea, ¿para dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Entonces, inicialmente, Centroamérica se une al Imperio Mexicano, pero eso dura muy poquito tiempo y después, en 1821, Morazán se opone a la anexión al Imperio Mexicano y empieza como el mundo independiente de Centroamérica a partir de ese año y a partir de ese sueño. Y él va a ser el presidente de la República Federal de Centroamérica desde 1830, empezando a construir ese sueño, y su gobierno va a implantar una revolución basada en todos los ideales que se había forjado de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración es el texto de las revoluciones de las independencias en América Latina. Todos los proyectos de independencia de América Latina, de una u otra manera, tienen la base en la Ilustración, en la Revolución Francesa y en una buena medida en la Revolución de los Estados Unidos, que a su vez fue el antecedente de la Revolución Francesa. Ahí hay una cadenita histórica que es la que va a llevar
a los imaginarios de las nuevas sociedades, de pueblos que están pasando de un imperio a construir repúblicas. Entonces, sobre la idea de la Ilustración se habla de la educación universal, de la construcción de escuelas, de unas reformas que empiecen a hacer una construcción de sociedad y de país. Él va a limitar el poder de la iglesia al hacer secular el matrimonio. Esto le va a dar muchísimos enemigos por el poder tan grande que la iglesia históricamente ha tenido en América Latina y en Centroamérica, y particularmente después de la independencia. Él era partidario de la separación de poderes, de la separación de la iglesia y el Estado, de abolir los diezmos, de la proclama de la libertad de cultos y de expresión en tierras donde el mundo indígena es tan grande. Y entonces él tiene todo un proyecto. Ese proyecto sigue teniendo un eco importante. Y entonces resulta que va a haber en Centroamérica, como en Suramérica, como en el sur del continente suramericano, guerras civiles después de las independencias, porque los proyectos de país enfrentan a quienes antes tuvieron un enemigo común, que era el imperio donde se estaban independizando. Solo uno lo ve por todas partes, lo ve en la descolonización africana, lo ve en los diferentes proyectos en donde los pueblos quieren seguir adelante ya después de la era o posteriormente a la era posimperial. Entonces va a haber guerras civiles en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, como en el sur de Sudamérica. O sea, vamos empezando. Va a haber, unos enfrentamientos, y la República Federal en esos enfrentamientos y durante las guerras civiles va a desaparecer como proyecto en 1839. Entonces, después Morazán va a ser elegido jefe de Estado en El Salvador, y los opositores le volvieron a declarar la guerra. Entonces Morazán se va para el exilio, se va para el Perú, y después regresa en 1842 a Costa Rica con la idea de reunificar Centroamérica. O sea, el hombre se la luchó y se la luchó una y otra vez, y llegan los opositores y lo buscan, y esta vez lo asesinan, lo van a fusilar. Y entonces cuando lo fusilan es que se habla de la unidad centroamericana como el gran proyecto, como el gran sueño de Morazán. Entonces, por eso empezamos en nuestro viaje a darle una identidad histórica a partir del artífice del sueño de una Centroamérica unida, Francisco Morazán. Entonces, por el otro lado, esta tierra es de una diversidad tan impresionante a nivel cultural, porque le pasan un poco de cosas, un poco de circunstancias particulares que hacen que una gran cantidad de pueblos, por un montón de circunstancias del destino, los imperios y todo, vayan a terminar viviendo allá. Vamos a contar una historia que es sumamente particular y significativa. Hay una población que se conoce con el nombre de los garífunas. Es una población africana. Y esta población viene del África, y viene del África Occidental. Ellos estaban transportados en un barco en el oprobioso y espantoso comercio de esclavos, deuda histórica que el mundo todavía no ha terminado de pagar. Y llegaron al Nuevo Mundo y hubo un naufragio. En 1635 se habla de 2 barcos que naufragaron. Cientos de personas que venían esclavizadas lograron sobrevivir, nadaron hasta la isla caribeña de San Vicente, donde fueron acogidos maravillosamente por los pueblos del Caribe y los arhuacos, y crearon una cultura con idioma, música, baile, una música bellísima, y cocina, y crearon una cultura, y ahí están.
son africanos del siglo XVI que en este momento viven en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Son como 600.000 en total. Estos enclaves magníficos de la historia realmente nos enriquecen con su diversidad. Otro tanto vamos a ver más adelante cuando estemos en el norte de Sudamérica. En Colombia hay un enclave Palenque, lo que se conoce como el Palenque de San Basilio, que tiene también su propia lengua. Ellos hablan la lengua palenquera, que son africanos y que son un testimonio vivo y actual del África de los tiempos del siglo XVI. Inclusive se han encontrado y se han hecho canciones los unos a los otros. Ya veremos eso cuando estemos hablando de Convilé-Sami dentro de los pueblos de Palenque. Y entonces resulta que esta gente tiene su propia cultura. En el censo del 2010 que hicieron en el estado de Belice, la población total es de 324.500 personas en Belice. Esa es una parte importante de la población garífuna. Entonces, esta gente tiene su cultura, su civilización, su historia, tal y cual como en la época del naufragio, porque llegan a sumarse a la enorme diversidad de los pueblos de Centroamérica. Otros pueblos que también crean esa enorme diversidad y que están emparentados con un montón de historias más son los misquitos. Los misquitos son una etnia que habita el territorio de Misquitia, que es un territorio que está en una frontera que abarca el norte de Nicaragua y el sur de Honduras. En Nicaragua, el pueblo indígena más grande es el que está en la costa Caribe y su lengua es de origen chibcha. Esto es bien interesante porque los chibchas van a ser pueblos de muchísima importancia en el mundo colombiano. Inclusive los uwas, que son muy importantes también entre nuestro relato en Colombia, son chibchas. Entonces eso nos habla de unas conexiones lingüísticas de estos pueblos en pasados prehispánicos. Este pueblo establece lazos políticos, económicos, de sangre con los africanos y con europeos no españoles. ¿Por qué? Porque es que resulta que esta parte de la Centroamérica Caribe va a quedar en el corazón de una guerra que estábamos hablando con todo el fenómeno de la piratería, que es la guerra de las potencias de Francia, Holanda e Inglaterra contra España y su monopolio de todas estas tierras. Entonces ellos van a estar en la mira geopolítica de todo ese escenario que traslada al Caribe lo que se está dirimiendo de imperios en el continente europeo. Por lo tanto, los misquitios van a estar en un eje muy importante para los británicos y para todos estos pueblos porque son una punta de lanza contra los españoles. Entonces, por un lado, y por el otro lado, van a llegar procedentes de Jamaica y de África, traídos en los barcos por los ingleses, van a llegar africanos que se van a instalar también en Misquitia, en el sur de Misquitia, y que van a generar una cultura que está en Limón, Costa Rica, que está en Bluefield y en Corn Island, en Nicaragua, que está en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, archipiélago que pertenece a Colombia, y está en Bastimento, Bocas del Toro, Panamá. Esta media luna caribe se llaman los creoles negros, los Black Creole. Ellos hablan creol, su cultura es creol, están totalmente emparentados en sus apellidos Archibald, Newell, Robinson. Todos son parte de una misma familia, son primos entre sí y están separados geográficamente, primero por imperios y luego por fronteras de repúblicas. Pero ni los imperios ni las fronteras de repúblicas separan lo que en realidad es una profunda unidad geográfica. Hoy por hoy estos pueblos están totalmente conectados, aunque les toque pasar 5 fronteras y navegar por mares imposibles, ellos sí son una sola unidad y están presentes los unos con los otros y navegan los unos hacia los otros en un universo dentro de los universos. Porque vamos a ver que en Centroamérica como en el Caribe hay universos dentro de los universos, círculos culturales dentro de los grandes territorios poblacionales. Por eso es tan compleja
y tan fascinante Centroamérica. Entonces están los misquitios y ellos van a llegar a ser una nación en el siglo XVII y luego un reino independiente en el siglo XIX y van a ser protectorados de la corona inglesa, por lo cual ellos hablan inglés como lengua, digamos, colonial y creol como lengua cultural. El creol es muy importante para ellos porque el creol es la lengua de sus sentimientos, es la lengua materna. Entonces por ahí, esto eran como en las goteritas de lo que España dejaba por ahí sin cuidar. Digamos, España, como les digo, tenía sus intereses en Nueva España, es decir, en México y en el Perú. Y en la mitad queda gente por ahí despistadita en los momentos en que España no hace esa presencia tan fuerte que llegó a hacer en Lima, o que llegó a hacer en La Habana, o que llegó a hacer en México, o en la misma Cartagena. O sea, ellos no podían comprender todo el imperio, no lo podían abarcar, porque era muy grande. Entonces hay unas zonitas por ahí que quedan un poquito descuidadas de toda esa enorme presencia colonial y por ahí se van metiendo los ingleses. Y entonces es ahí donde aparecen estos enclaves de pueblos que o eran originarios, como en el caso de los indígenas misquitios, o van a llegar y a formar un compadrazgo histórico con los misquitios. Esto del compadrazgo histórico lo vamos a ver en todo el continente, porque el compadrazgo histórico entre los afros y los pueblos originarios se va a dar en muchas zonas, se da en el Pacífico colombiano, se va a dar en muchas zonas porque son pueblos que de una u otra manera vienen de la naturaleza, de cosmogonías, digamos, posibles, compatibles, y que tienen de una u otra manera en el hombre blanco a un enemigo feroz, motivo por el cual la mano que se dan los unos a los otros hace que tengan unos grandes lazos y puentes culturales y que se llamen unos a otros compas. Ellos son compas. Entonces, este pedazo transimperial de Centroamérica como del Caribe nos va a dejar pueblos que vienen de otras regiones y vienen de otros enclaves históricos y por eso van a ser reinos independientes y por eso van a ser protectorados de la corona inglesa. Entonces, más adelante, Honduras y Nicaragua terminan absorbiendo estos territorios a finales del siglo XIX y aquí nos vamos a meter con una yuxtaposición compleja, por decirlo de alguna manera, porque pueblos hispánicos, como son los hondureños y los nicaragüenses, van a anexarse pueblos creol o pueblos indígenas como los misquitios, que son completamente diferentes a ellos. O sea, esa sí que es otra historia, son muy, muy, muy distintos. Esto va a generar una serie de choques, de hispanizaciones que consideran los misquitios que les va a jugar en contra de su propia identidad histórica. Lo mismo pasa también con la gente del archipiélago de San Andrés en el caso de la República de Colombia, generan contradicciones históricas que vienen de todas estas transposiciones de imperios y luego de repúblicas, en lo que se va a formar en el futuro de lo que políticamente va a ser la Centroamérica actual y la Suramérica. Entonces, eso por un lado para mostrarles qué tan diversa es esta gente, cuántas cosmogonías están contenidas en esta región, en esta diversidad cultural tan poderosa y tan mágica que es Centroamérica. Todas esas diversidades van a producir diversos imaginarios, van a producir circunstancias de una riqueza particular. Y aquí en la literatura
esta gente va a ser realmente grande. Y el más grande de los grandes es un hombre que nació en Nicaragua y que se llama Rubén Darío. Para hablar de Rubén Darío, vamos a citar a un escritor de muchísima importancia en Colombia y en el continente que se llama William Ospina. William Ospina una vez me contó, en el aniversario 150 de Rubén Darío, la importancia de este poeta. Aquí en todo el continente a nosotros nos enseñan en el colegio La princesa está triste. Nos enseñan esas historias maravillosas de Margarita y el mar, y dice que viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. Es un poema bellísimo que todos nos sabemos. Digamos, hay una cultura en las letras que es común a todo el continente. Todos nosotros crecemos con esta literatura latinoamericana como un referente fundamental de nuestra lengua y de nuestra manera de entendernos. Es una de las cosas que nos une, la literatura, la poesía, la novela. El cuento circula de un lado al otro de esta enorme tierra de países compuestos por un solo idioma oficial. Entonces, ¿qué pasa? Me contaba William Ospina en un almuerzo, en un high festival además, me contaba que después de que España pierde las colonias, ya las últimas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, cuando surge esa generación del 98 que le duele España, cuando se termina el sueño imperial de aquel imperio en cuyas extensiones no se ocultaba el sol porque iba desde el Perú hasta Filipinas. Cuando todo se acaba, pierden la última de las colonias, hay una opacidad, una depresión, una nostalgia y un mundo perdido entre los españoles. Entonces el español como idioma se estanca un poco, como se estanca la historia de España cuando pierde las últimas colonias. Y en ese momento América Latina empieza a florecer con el idioma ya como un acuerdo, porque en las independencias nosotros hicimos un acuerdo, y era cuál iba a ser la lengua que íbamos a hablar. Como hay miles de lenguas indígenas y tantos pueblos africanos, la decisión histórica es que la lengua iba a ser el español. O sea, en una manera análoga como después de la independencia de la India decidieron que iba a ser el inglés, porque todos los pueblos que hay en la India con diferentes alfabetos tendrían que aprender el inglés, y esa fue la decisión histórica. Entonces la decisión de las lenguas coloniales, digamos, es un problema práctico para poder construir instituciones. Entonces quedamos en que era el español. Y el acuerdo también habló de la religión católica porque era la religión mayoritaria, era la religión que había definido el corazón del proyecto español, y porque en América Latina no hubo reforma, sino contrarreforma. Entonces, sobre esos dos ejes se construye una gran semejanza cultural a lo largo y ancho del continente, desde el sur de Río Bravo hasta la Patagonia. Entonces resulta que sobre esa decisión cada uno va apropiándose del idioma, y Rubén Darío y el modernismo como corriente literaria van a pegarle una remozada al idioma, lo van a actualizar, lo van a enriquecer, lo van a hacer florecer de tal manera que William Ospina me explicaba que lo que hace Rubén Darío con el idioma, el aporte de Rubén Darío a nuestra literatura, va a crear las condiciones de riqueza idiomática para que sea posible 6 premios Nobel de literatura en América Latina. Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. El segundo premio Nobel después de Gabriela Mistral va a ser Miguel Ángel Asturias, que va a narrar algo que se conoce como la novela del dictador, dentro del fenómeno recurrente de las novelas de los dictadores en América Latina, que va desde El otoño del patriarca, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, y El señor presidente Miguel Ángel Asturias, también La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. O sea, eso es otra corriente, que es la corriente de los dictadores en América Latina, que se vuelven personajes de novela, y que existe casi que un género que se llama la novela del dictador. Bueno, pues uno de los primeros en crear ese género va a ser Miguel Ángel Asturias con El señor presidente, que va a ser premio Nobel de literatura. Toda esta proliferación de las letras
que luego nos va a llevar al boom, que nos va a llevar a fenómenos literarios de una universalidad y de una riqueza absolutamente poderosas, dice William Ospina que en una gran medida se deben a toda la reforma, el enriquecimiento y la maravilla que nuestro Rubén Darío le va a dar a nuestra literatura. En Nicaragua se ama a los poetas. En Nicaragua se consiente a los poetas porque los poetas son una parte fundamental del orgullo nicaragüense, y uno ve en Granada un parque de poetas donde están las sillas. En cada uno de los rincones de ese parque, que se llama evidentemente el Parque de los Poetas, uno se va acercando y hay versos de cada uno de los poetas que enriquecen esta narrativa colectiva de los nicaragüenses, que tienen en su literatura una parte fundamental de su enorme imaginario. Y más adelante van a tener el que fue el poeta de toda una generación, Ernesto Cardenal. Hace poquito nos dejó Ernesto Cardenal, pero su obra y vida iluminó generaciones. Incluso él nos hablaba de cuando Marilyn Monroe murió, tenía un teléfono en la mano. Uno de sus poemas que dice: ¿a quién estaría llamando ella? ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Quién no contestó? ¿O qué contestó cuando ella toma la decisión de abandonar la vida? Es una invitación a bucear en el universo maravilloso de los poetas centroamericanos, de los poetas del continente, de los poetas de Nicaragua y de todos estos pueblos que nos van a dar una riqueza enorme a nivel de la literatura. No solamente en Nicaragua, es que lo que pasa es que es muy abundante, pero también están los poetas en Salvador, también está Roque Dalton, también están otros poetas que son de talla histórica enorme también acá. En Nicaragua lo que pasa es que son muy, muy adorados. O sea, en Nicaragua se les consiente mucho, pero también está Claudia Lars, una poeta salvadoreña muy, muy amada, que va a ser también muy importante en las letras de ellos. Y también está, lo que les digo, Roque Dalton en El Salvador, y pues Ernesto Cardenal, que como les decía era el poeta de una generación entera. Y está también Samuel Trigueros, que va a ser un personaje muy importante también de Tegucigalpa, y que va a ser guionista, libretista, actor, director de teatro hondureño. Entonces, esta gente, junto con lo que les digo, Miguel Ángel Asturias, que ya sí nos va para el premio Nobel, va a ser parte de nuestro recorrido por la literatura de Centroamérica. Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello amatista del roble y el malinche de rojo coral. Qué bonita se ve la colina, más parece una perla del mar que engarzada la pampa bravía una joya viniera a formar. Imagínense que cuando uno habla de zonas calientes, suele identificar las zonas calientes o con extremos climáticos o con extremos de conflicto. No, eso es una zona roja, esa es una zona caliente, o de peligro de calor. Resulta que zona roja, o sea, también zona caliente, hotspot, se refiere a lugares de inmensa diversidad, biodiversidad, diversidad natural. Y eso es Centroamérica, por lo que les hemos estado contando. Es un punto donde se unen todas las diversidades de especies al punto tal que un solo árbol de las selvas de Centroamérica contiene mucho más diversidad que toda la Gran Bretaña. O sea, la concentración de biodiversidad acá en todo sentido, en aves, en todas las especies, en especies no solamente animales, sino en la tierra, en la fertilidad. Es un paraíso
porque todo se encuentra ahí, todo florece ahí. Y con frecuencia en América Latina nos vamos a ver que los paraísos terminan siendo nuestras perdiciones porque lo son también para otros intereses. Mientras tanto, mientras América Latina está definiendo su rumbo histórico, sus sueños, su diversidad, en Estados Unidos aparece un destino manifiesto. El destino manifiesto de ellos era unir las dos costas a través del ferrocarril del Atlántico y el Pacífico y unir los dos océanos a través de un canal interoceánico que mucho tiempo se planeó por Nicaragua, pero que terminaría realizándose por Panamá. Y en ese embudo, ¿no?, triangular del destino manifiesto, digo embudo si lo vamos a terminar ya en el Istmo de Panamá, va a hacer que ese destino manifiesto de los Estados Unidos se extienda hacia Centroamérica y el Caribe. El Pacífico también, pero eso es más adelante. Y el Caribe. Y entonces resulta que toda esta diversidad y toda esta riqueza, porque lo que se cae ahí florece, va a crear unas plantaciones que dentro del destino manifiesto de los Estados Unidos van a terminar metiendo a los países de Centroamérica en una situación histórica sumamente desventajosa, que va a ser el cultivo del banano. La United Fruit Company va a crear un circuito de plantaciones que cubre todos estos países. Esos circuitos de plantaciones van a formar un monopolio horizontal desde la plantación misma hasta todo lo que es la plantación, la recolección, el transporte a partir de los ferrocarriles, la llegada del banano a los Estados Unidos, hasta la mesa del comedor del desayuno. Todo eso va a hacer que políticamente vayan a tener una influencia muy grande en el destino de estas tempranas repúblicas. Todo lo que va a ocurrir con esto, la sangre que va a ocurrir, las determinaciones geopolíticas, el golpe de Estado que le van a hacer a Arbenz en Guatemala por intentar crear un Estado de Derecho, carreteras que puedan dar vías alternas al país. O sea, hay un momento en que las políticas de construcción de institucionalidad de estos países van a entrar en contradicción con los intereses de las compañías, de la compañía bananera que está estructurando alrededor del cultivo del banano la geopolítica de la zona. En el sentido más triste de la palabra y de la manera más desventurada, a estas repúblicas se les conoció con el terrible y lamentable nombre de Banana Republic, repúblicas bananeras, lo cual las revictimiza, porque fue el cultivo del banano el que las metió en una situación histórica tan desventajosa. Entonces, ese término es miserable, es despectivo, y que haya ropas de esa marca es completamente inmoral, porque es lucrarse con la desgracia de un pueblo. Entonces resulta que estas repúblicas bananeras va a ser esta denominación histórica tan horrible, va a hacer que estos pueblos vayan a tener muchísimos problemas para crear su propia institucionalidad y su propio camino como estados de derecho, como separación de poderes, o sea, construir países en una condición de tutelar de un destino manifiesto, de un imperio en expansión, es muy complejo. Y eso va a ser parte de la historia de Centroamérica y va a ser parte en muchas ocasiones, acaso desventuradas unas como las otras. Entonces, todo esto va a hacer que, por un lado, esto vaya a tener una gran importancia dentro de todos los planes de todo el mundo en el continente, que avancen los modelos liberales, que se intensifiquen las producciones de materias primas, que haya monocultivos que van a ser contraproducentes para el desarrollo de estos países, y estos países que van a ser independientes ya para entonces, para esta época, van a empezar a perder su independencia. Las élites se van a unir con estos enormes beneficios económicos que va a generar el banano, y esto va a llevar
a una cantidad de complejidades históricas, políticas y geográficas, y esto va a llevar a muchas guerras. Esa geografía de Centroamérica los va a meter en la esquina de todos los problemas geopolíticos del continente. Están demasiado inmersos en la mitad de todo lo que pasa del continente para abajo y del continente para arriba. Y esa es, digamos, la razón por la cual la United Fruit Company va a estar acá, va a estar en Centroamérica. Y en la mitad de todos estos conflictos, y teniendo países que se armarían muchísimo, como el caso de Honduras, Nicaragua y el mismo Salvador, hay un país que toma una decisión histórica de un tamaño, una decisión de proyecto de país, una decisión de rumbo de país, una decisión realmente poderosa. Costa Rica decide que no va a tener ejército, que lo que le costaría llegar a tener un ejército que pudiera de alguna manera competir con los ejércitos de sus países vecinos, le implicaría el esfuerzo para construir una nación, que prefieren el esfuerzo de construir una nación, invertirlo en la biodiversidad y en la vida. Pura vida, dicen los ticos, pura vida viven los ticos. Y resulta que dicen, no quiero un soldado, sino educadores. Y con estas palabras, el 1 de diciembre de 1948, el presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, abolió el ejército en el cuartel de Bellavista, actual Museo Nacional de Costa Rica. Eso era un cuartel y ahora es un museo, y se convierte en el primer país centroamericano y uno de los primeros en el mundo en no contar con fuerzas armadas. Y por eso cada 1 de diciembre la nación costarricense celebra el Día de la Abolición del Ejército. Ahora, esto tiene una cantidad de maravillas. Primero, porque sus jóvenes no van a morir en la guerra. Y desde nuestro punto de relato eso es un milagro que ni siquiera podemos terminar de soñar todavía aquí. Segundo, porque toda la fuerza del país está esa en la diversidad, y eso va a hacer que tengan una cultura de paz. Eso reorienta todo el proyecto de nación. Cuando usted decide que no tiene ejércitos, todo el proyecto de nación queda reorientado. Inclusive se habla del gran desarrollo del Japón y el gran desarrollo de la Alemania de la posguerra, sobre la base que ambos pueblos deciden no tener ejércitos. Primero por la prohibición y luego por la decisión histórica. Y se habla de esta manera de entender que la prohibición de los ejércitos constituye una posibilidad histórica a explorar, que en el caso de Costa Rica ha sido muy exitosa, precisamente porque se vive una cultura de paz. Entonces, Costa Rica no tiene ejército y el orden público se garantiza a través de la policía y el Ministerio de Seguridad Pública. Y hay un control de estupefacientes que es en las fronteras del país. Entonces, esto va a hacer que las cifras que tenga Costa Rica sean increíbles. Desde que se abolió el ejército, el PIB creció 2 veces. Se pasó de aproximadamente 1.5 a 3. A los 25 años de la abolición del ejército, es decir, en 1975, ya la inversión social se había multiplicado por 5. Ya la educación se había duplicado en inversión y se había triplicado la cantidad de escuelas. Y había aumentado el 30% de los recursos destinados a la salud y se había triplicado la cobertura de seguridad social, porque se gastan la plata en otra vaina, ¿ves? Se la gastan en educación, se la gastan en salud, se la gastan en protección del medio ambiente, se la gastan en otras cosas. Entonces, cuando los países toman rumbos históricos tan osados y tan progresistas, crean otro tipo de imaginario y de cultura de país. Por eso Costa Rica es, digamos, como uno de los puntos en donde nos recreamos en un relato maravilloso.
¿A qué se dedican los ticos? Al ecoturismo, ya que son tan bonitos, ya que tienen tanta diversidad, convierten el ecoturismo en el sentido del país. Por eso, pura vida quiere decir todo. Pura vida quiere decir paz. Pura vida quiere decir naturaleza. Pura vida quiere decir ecoturismo. Pura vida quiere decir alegría. Pura vida quiere decir aquí estamos, juntos con la tierra, juntos con la naturaleza, juntos con la paz. Y tienen un proyecto fantástico que se llama Costa Rica. Entonces, mire cuántas sorpresas, cuántas diversidades y cuántas maravillas nos encierra este viaje por Centroamérica. Sus historias son unas historias que pasan casi de la poesía del destino histórico costarricense a momentos muy duros que han vivido sus vecinos y también de personajes que han formado parte de la historia, ¿no? Entonces, en Nicaragua, Nicaragua tiene una historia, Nicaragua tiene una historia que uno no sabe por dónde empezar a contarla. Nicaragua ha tenido revoluciones, invasiones, piratas, contrarrevoluciones, revoluciones traicionadas. Nicaragua ha tenido todo. O sea, por Nicaragua ha pasado tanta historia como sus hermosos lagos y sus volcanes. Un periodista que se opuso profundamente al régimen de Anastasio Somoza, una de las dictaduras más feroces del continente, se llamaba Pedro Joaquín Chamorro. Él murió dentro de la misma revolución, fue asesinado, y después su viuda se convertiría en la primera mujer electa en el continente como presidenta, Violeta Chamorro. Y ella, que es la esposa de este hombre, iba a ser la primera mujer electa en el continente, también está en dos momentos de la revolución nicaragüense. Cuando los sandinistas pierden el poder con la llegada de ella y luego los sandinistas lo van a volver a recuperar. Esto es una historia grandísima, la historia desde Augusto Sandino, la historia de la revolución sandinista, hasta los de The Clash, que terminan llamando uno de sus discos sandinistas el lánguido caso de una revolución en estos tiempos donde parece que todos los sueños se difuminaran en una bruma lejana que no se parece en nada a lo que soñaron Ernesto Cardenal, a lo que soñó Sergio Ramírez y todos aquellos que hicieron la revolución en Nicaragua y que después vieron la guerra civil con los contras y que después vieron la paz y que ahora ven un destino muy, muy incierto. De todo ha pasado en Nicaragua. Ahora, esta gente tiene unos personajes que van a ser, o sea, en materia de premios Nobel, aquí nos vamos a encontrar con gente realmente muy seria. Y nos vamos a encontrar con Óscar Arias Sánchez. ¿Por qué es importante esto? Es que imagínense que Nicaragua, El Salvador y Guatemala van a tener procesos de guerras civiles, de dictaduras, y van a quedar atravesadas como un pincho, decimos en Colombia, un palito al que se le pone carne, tomate y pollo, en la geopolítica del continente. Entonces resulta que toda la Guerra Fría va a atravesar Centroamérica y la va a atravesar a través de unas guerras terribles que en Guatemala costaron masacres, desaparición de pueblos indígenas enteros, una guerra de un tamaño que en El Salvador costó tantas vidas, 75,000 muertos en El Salvador en una guerra de 12 años. Digamos, ha sido muy dura toda la historia. Hay películas como Voces Inocentes que se recomienda ver en doble con Shrek y con videos de gaticos porque es desgarradora. Entonces, todas estas historias que van de los diferentes proyectos del Faraón Martí, del sandinismo, muchas de estas historias van a formar parte de todas las guerras que en los años 80 se recrudecieron a nivel de masacres generalizadas y a nivel de guerras totales. Y en ese momento, cuando la cosa estaba terrible, va a haber un personaje que va a llevar el proyecto de paz a Centroamérica, y ese es Óscar Arias.
es un personaje que va a tener un mandato en Costa Rica. Él va a ser presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990 y luego lo va a volver a hacer entre el 2006 y el 2010. ¿Por qué en esta época? Pues que necesitamos que se acabe la Guerra Fría para que se pueda hacer la paz en Centroamérica. Porque no ve que esto es parte de la Guerra Fría, entonces necesitamos que se caiga el muro de Berlín, que se cambie la doctrina de la seguridad nacional que explicaremos cuando lleguemos a Sudamérica, que cambien las coordenadas geopolíticas para que se pueda plantear otro tipo de país. Él va a empezar con un plan histórico. Primero empieza a disminuir la deuda externa, a bajar los índices de violencia, va creando un proyecto centroamericano que nos lleve a un proceso de paz. Y va a convocar a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, para empezar a crear esfuerzos para poder bajarle a los niveles de violencia. Esos esfuerzos se van a concretar en el grupo de Contadora, que se reunió en Panamá tras todo el tiempo de conflicto armado y para ver cómo empiezan a buscarle la comba al palo, decimos los colombianos, para referirnos a la manera de encontrarle una posibilidad a algo que parece muy lejano y muy difícil. Entonces decimos, búsquele la comba al palo. Bueno, se van a reunir en Contadora para ver cómo le hacen. Y después, en Guatemala, se firma el Plan Arias en 1987 y específicamente lo que vamos a conocer con el nombre del Tratado de Esquipulas. Por esta gestión, Óscar Arias es premio Nobel. Entonces es Esquipulas 1, que es pacificar, primero que todo pacificar, es decir, parar el baño de sangre. Y Esquipulas 2, que ya es el proyecto como tal, que es la reconciliación, primero que todo, la exhortación al cese de las hostilidades, la democratización, el cese de la ayuda extranjera a las fuerzas insurgentes. Eso es muy importante porque es que la Guerra Fría hacía que unas y otras potencias estuvieran apoyando a unos y a otros para avanzar por entre la geopolítica del país. Era un orden geopolítico que se nutría de los conflictos y Centroamérica no fue la excepción. Entonces, una de las partes en Esquipulas es, bueno, todo el mundo se va de aquí y esto lo vamos a resolver entre nosotros. Y por lo tanto no vamos a usar ninguno de los territorios para atacar al otro. Eso sí toca que establezcamos reglas del juego en ese momento. Cómo empezar a hacer las negociaciones, cómo empezar a qué se va a hacer con los refugiados y los desplazados, cómo se va a hacer una cooperación de democracia y libertad, cómo se van a empezar a hacer toda una serie de políticas internas y cómo se va a empezar a poner en práctica todos estos puntos de los acuerdos de paz para llegar a la pacificación de la región, y eso es lo que significa Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Y eso es lo que va a hacer Óscar Arias y por eso va a ser el premio Nobel por la paz en Centroamérica. Eso no es poca cosa. Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca. Ella lo que hizo fue defender los derechos indígenas. Ella nace de una familia muy grande. Ella es de la etnia maya quiché, como hemos dicho. Los mayas no desaparecieron ni forman parte del pasado. Ahí están, Rigoberta es maya. Y los ancestros de ella se remontan al siglo III y al siglo XV, es decir, a la época de la gran civilización.
Entonces ella trabajaba en las fincas de las familias poderosas tradicionales, era empleada doméstica, tuvo la adolescencia en Guatemala, sufrió la pobreza, la discriminación, la represión, toda la situación de olvido y marginalidad de los indígenas en sus propias tierras. Y resulta que hay un momento en que va a pasar una cosa tan absolutamente terrible que va a determinar el destino de ella. Es que en la Embajada de España hubo una toma de los campesinos para denunciar durante un evento de la embajada la pobreza y la situación de tristeza tan terrible en que estaban. En ese momento el ejército entró en la embajada, aisló a los diplomáticos y a los campesinos que entraron a tomarse la embajada les hizo una retoma con lanzallamas y fósforo blanco y los quemó. Ahí estaba el papá de Rigoberta Menchú. Y eso determina el parteaguas en la vida de Rigoberta. Rigoberta inmediatamente tiene que ir al exilio y desde el exilio va a llevar por el mundo la historia del sufrimiento de los pueblos en Guatemala, donde les digo, aldeas enteras fueron masacradas. La historia es muy dura. Ella logró salir de ahí y se fue por el mundo, y ella, junto con Desmond Tutu y Adolfo Pérez Esquivel, van a ganar los premios Nobel y van a hacer la conciencia de un mundo que 500 años desde el descubrimiento de América sigue esperando una dignidad y una justicia histórica que ha sido tan esquiva para los pueblos originarios. La historia de los pueblos originarios va a ser dura de aquí hasta la Araucanía, sí, porque cuando lleguemos donde los mapuches la cosa no se nos va a mejorar. Entonces, digamos, hay cosas que vamos a tener que encontrarnos una y otra vez. Forman parte transversal de la historia del continente. Ella va a ser la primera mujer indígena y la mujer más joven, la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz. Y ella va a crear una fundación que es la Fundación Vicente Menchú para realizar los programas en apoyo de la población indígena. Y va a ser la mediadora del conflicto de Guatemala y una persona clave para llegar a lo que sería el Acuerdo de Paz de Guatemala en 1996. Ella trabajó el mundo de las mujeres y trabajó específicamente el mundo de las mujeres indígenas en la mesa de negociación. Todo esto que hace a Centroamérica tan diversa, en toda la botánica, en la fauna, en toda la biodiversidad, en todas las culturas, en los pueblos, pues necesariamente la va a ser diversa en la música. Igual que llegan las especies de para arriba y de para abajo, llegan los músicos de todo lado. Entonces la música de Centroamérica tiene la influencia del norte, del Caribe, de Europa, de África, tiene marimbas, tiene influencias de todas partes. Centroamérica, y nuestro siguiente capítulo que va a ser el Caribe, donde nos vamos a dar la garra, pues porque ahí sí nos vamos para el merengue, para el son, para el zouk, para el compa, pero Centroamérica no es menos diversa en su música, tiene todas las diversidades. Y hay una cosa muy curiosa, esas influencias del norte y del sur hace que para las fiestas de fin de año ellos canten de la manera más amorosa exactamente las mismas canciones que cantamos en Colombia en el fin de año. Yo no olvido el año viejo. Nosotros en Colombia tenemos una serie de canciones que programamos invariablemente desde el comienzo de los tiempos a final de año, y si uno no canta esa canción, el año no se acabó. Faltan 5 para las 12, el año nuevo, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a saludar a mi mamá. Eso lo cantamos todos los años, pero así todos los años. Y lo más curioso, y esto lo vamos a ver a lo largo de la región, es que nosotros, los colombianos, pensábamos que eso era lo más colombiano del mundo y que esa era nuestra más arraigada costumbre. Resulta que los centroamericanos van y cantan exactamente lo mismo al terminar el año, tienen nuestras mismas canciones porque por todas estas influencias
Resulta que celebramos los años nuevos de la misma manera y esto nos va a pasar una cosa muy linda. En América Latina, cuando uno se va metiendo en las regiones y en las culturas, pasa como cuando en una casa los hermanos están metidos en diferentes habitaciones y uno se va a ver qué están haciendo y todos están haciendo lo mismo, aunque no estén juntos, porque tienen las mismas costumbres y la misma cultura. Eso lo vamos a ver mucho en el continente y lo vamos a ver en la fiesta y lo vamos a ver en las celebraciones. La cumbia, originaria de Colombia, va a ser música nacional de El Salvador y va a llegar hasta la mera Argentina. Es un género asociado a Colombia, pues nosotros decimos que parte de aquí, porque es una parte de nuestra historia nacional en Colombia, pero pues uno tiene la experiencia de la décima peruana, que está en todo el continente y los peruanos la llaman la décima peruana. Así nos vamos a encontrar una cantidad de ritmos que cada uno va a considerar único y original de esa región y en realidad lo compartimos todos. Eso es parte del encanto sutil y delicioso de ser latinoamericanos y parte de las cosas bellísimas que nos vamos a encontrar en este viaje que cada vez se nos va poniendo más bello. Ahora, esta gente tiene futbolistas como Mágico González y Keylor Navas. Mágico González decía a Maradona que él quería jugar como Mágico González, dígame. Y el fútbol se nos va a ir poniendo cada vez más poderoso a medida que vayamos bajando, porque aquí se comparten pueblos peloteros, como es Nicaragua, y pueblos futbolísticos. Entonces, el fútbol apenas lo empezamos a esbozar acá, pero esto va a coger una fuerza a medida que vamos de para abajo enorme. Entonces, así, entre los beisbolistas nicaragüenses, los futbolistas guatemaltecos, los cantantes de la región, la música de Año Viejo, la marimba, toda la riqueza de la diversidad de las culturas, los garífunas, los misquitos, toda la diversidad de estos pueblos que han atravesado tantas historias y estas selvas y estos volcanes y estos lagos y esta belleza infinita y hermosa de esta Centroamérica que hace posible que existamos como continente con su propia existencia. Vamos a salir de las tierras centroamericanas, pero nos vamos a mantener en el mismo cuadrante geográfico, solo que nos corremos un poquito más hacia el mar, y en el siguiente capítulo nos metemos en el fascinante Caribe, donde las historias son realmente increíbles, porque cada vez que lleguemos a una región, les garantizo, vamos a encontrar maravillas y el alma se nos va a llenar de paisajes y de culturas inolvidables en este viaje que estamos haciendo por América Latina. Entonces, desde la enorme biodiversidad, desde los premios Nobel, desde Rubén Darío, desde los poetas, desde la literatura, desde la Costa Rica que crea un mundo sin ejércitos y la cultura de pura vida de los ticos, desde todas las historias del sueño de Morazán, de una Centroamérica hermana, desde todos los cruces de la historia en estos pueblos, descifrando su futuro y caminando los pasos hacia los proyectos que los ha llevado por tantos caminos de la historia y que los acompaña con tanta belleza y diversidad desde los garífonas, desde los mezquitos y desde sus sueños y sus caminos en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.